Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar del proceso de socialización, grupo e individuo. El grupo social es un conjunto de personas que desempeñan roles recíprocos dentro de la sociedad y pueden ser fácilmente identificados. Entre los tipos de grupo podemos mencionar las masas o las muchedumbres, que es cuando se encuentran muchas personas en un lugar, pero que no planificaron previamente juntarse. Las bandas son aquellos que comparten cuestiones similares, por eso se juntan. Los agrupamientos que son frecuentes en las reuniones. Están los grupos primarios, que son aquellos que tienen una poca cantidad de participantes orientados a acciones importantes e innovadoras, por ejemplo, la familia. Los grupos secundarios, que es un conjunto de personas que tienen fines determinados, como sucede con las empresas. Y hablando del proceso de influencia, la intención de influir va dirigida siempre a conseguir un cambio en la conducta de otros, sea individuo o grupo, un comportamiento concreto en sí. Y si vemos la normalización, cuando como una modalidad de influencia, es cuando ninguna de las partes que interaccionan tienen un juicio o una norma previa. El compromiso en esta modalidad de influencia estudia cómo los individuos aceptan sus juicios o comportamientos a los de otros, cómo los adaptan como consecuencia de la presión del grupo, sea imaginaria o real. Está la innovación, que se refiere al proceso de creación de nuevas normas que reemplazan las existentes. Y la conformidad es la sumisión, la obediencia, la adaptación a la norma social. El consenso se parece a la conformidad, pero quiere decir en realidad que es cuando los miembros de una sociedad están de acuerdo en cuanto a la norma establecida. Y si si hablamos de las personas que pertenecen al grupo, entonces nos toca mencionar la palabra membresía, que es el individuo que forma parte de una comunidad. Si hablamos de las características de los grupos, entonces nos toca decir que aquellos individuos, por ejemplo, que les gusta dominar, tratará de establecer grupos donde la estructura se centralice el poder en una persona y él buscará ser ese centro de ese poder. La persona que disfruta de la interacción social procurará establecer una estructura igualitaria que permita un fácil intercambio social. Y si hablamos de los roles, entonces toca decir que cada posición en la estructura del grupo tiene un rol definido e identificado. El liderazgo sería entonces la persona capaz de conducir al grupo hacia sus objetivos. Y si hablamos de la comunicación, diríamos que es el proceso mediante el cual el estímulo físico actúa sobre el órgano receptor que transmite la información al organismo. Y hablando de las actitudes que también tienen mucho que ver con la socialización, los grupos y los individuos, entonces esta se define como la disposición de ánimo del sujeto ante un objeto o una idea o persona. ¿Y cómo se desarrolla esto? En esencia, una gran parte de nuestras vidas sociales es el resultado de nuestras actitudes. A su vez, esas actitudes son el resultado de las relaciones que sostenemos con aquellos que nos rodean. Puede ser familiares, amigos, vecinos. ¿Y cómo la medimos? Con las escalas de actitud. Entre las diferentes escalas tenemos los test, también la de Likert, la escala métrica, la de Goodman. Y los métodos para medir actitudes, pues tenemos la muestra, requieren técnicas de mediciones válidas, establecidas y seguras. El método impresionista se basa en la observación del comportamiento y de las actitudes. Las entrevistas dirigidas se caracterizan por la naturaleza libre de se caracterizan por las preguntas que esperan unas respuestas específicas. Las entrevistas no dirigidas se caracterizan por la naturaleza libre de los contribuyentes o los encuestados para responder y ellos ponen el límite. Están los cuestionarios
y también las escalas de actitudes, que es una vara psicológica de medir que se puede emplear para mesurar las actitudes de un modo cuantitativo. Y están los métodos indirectos que persiguen deliberadamente ocultar la intención de medición. Entonces la persona no se dan cuenta que los están midiendo. Y así no ejercen ninguna influencia en ellos. El cambio de actitud, tenemos que considerar que las personas suelen considerarse como predispuestas, aprendidas, y que por lo tanto esas actitudes pueden llegar a ser modificables. El prejuicio es una opinión preconcebida y arbitraria que tiene por objeto a una persona o a un grupo. Están los estereotipos. En algunas sociedades, los judíos, las mujeres, los negros, los homosexuales y también los extranjeros están marcados por un estereotipo negativo. Si hablamos de la discriminación, es la situación en la que una persona o un grupo es tratada en forma desfavorable a causa de esos prejuicios. Todo esto tiene que ver con la socialización, con los grupos y con los individuos. Pero saben, la legislación de cada país debería ser el medio para combatir la discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que de forma activa o pasiva alientan las prácticas discriminatorias. Para mejorar nuestra sociedad y nuestro estilo de vida, debemos esforzarnos para ayudar a que la socialización y el desarrollo del ser humano sea más armónico y sin discriminación, y tendríamos una mejor calidad de vida.